Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josué Vadillo y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, El arte del derecho fiscal. Nuestro compromiso es invitar a una persona fiscalista, contador, abogado, que sea experto en estos temas y creo que vamos por buen camino, porque el día de hoy nos acompaña el maestro Jesús Hernández Rodríguez. Jesús, muchas gracias por estar aquí. Gracias, José, siempre es un placer. Ya sabes que a título particular nosotros te hemos seguido desde hace tiempo. Entonces Claro que estamos sí. muy felices de que estés aquí. Gracias, es un honor. Muy bien, pues no lo presento porque si no se me va a ir toda la entrevista en eso, por tanto que ya es él. Entonces, mejor entremos en materia para que podamos aprovechar su presencia aquí. El día de hoy vamos a hablar de los requisitos de las deducciones autorizadas. Estos requisitos son muy importantes para las deducciones de impuestos sobre la renta y para eso trajimos al maestro Jesús Hernández Rodríguez. Muy bien, pues vamos entrando en materia. Hoy sabemos que las personas morales régimen general, para determinar el impuesto sobre la renta, le aplican al resultado fiscal la tasa del 30%. Sin embargo, para llegar a ese resultado fiscal, nosotros necesitamos deducciones autorizadas, las cuales deben cumplir con unos ciertos requisitos para que pueda proceder. De caso contrario, no sería así. Pero vamos entrando poco a poco. A ver, Jesús, yo quisiera comenzar preguntándote antes de meternos a lo que son como tal los requisitos, ¿qué deberíamos entender por una deducción autorizada? Fíjate que si partimos del concepto ingreso, el legislador, al considerar como objeto del impuesto el ingreso, dice, vamos a restar aquellas erogaciones que fueron necesarias para la generación de ese ingreso. De suerte que aquello que la ley denomina utilidad fiscal o resultado fiscal, podemos encontrar en la jurisprudencia que se entiende como un ingreso neto. Ok. Entonces, una deducción autorizada es el reconocimiento del legislador en la ley respecto de erogaciones que fueron necesarias para la generación del ingreso. Ya, entonces, como son necesarias, eso, no sé tú qué pienses, acataría el principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Necesariamente, es que para poder cumplir no solamente con el principio de proporcionalidad, sino además con la medición de la capacidad contributiva, Correcto, porque correcto, aquí los conceptos de capacidad económica, capacidad contributiva, proporcionalidad, equidad, juegan un papel muy importante. correcto. Y por ello es necesario identificar en la ley que existan deducciones autorizadas y por supuesto que esas deducciones deban cumplir con requisitos específicos. Ok. Muy bien. ¿Qué preámbulo nos acabas de poner? Porque antes de pasar a lo que nos acata hoy, yo quisiera preguntarte así de manera general, ¿cuáles son esas deducciones autorizadas que tienen personas morales régimen general? Mira, el artículo 25 refiere 10 fracciones Ok, y en ellas es bien interesante encontrar cómo las clasifica porque eh, partimos de dos elementos básicos. La primera fracción son devoluciones, rebajas, bonificaciones, ok, pero la fracción segunda, que es el costo de lo vendido, podemos decir que es un concepto muy global. Y la fracción tercera, que hace referencia a los gastos, correcto. prácticamente todas las demás deducciones podríamos decir o se engloban en costo o se engloban en En gasto. gasto. Ok, Sin embargo, también en esta parte el legislador, en atención a las necesidades que se han ido presentando, ha estructurado no solo la ley, sino algunas disposiciones específicas como este artículo 25 para separar algunas de las deducciones. ok, Que, por ejemplo, con este concepto de anticipos a los socios, a los asociados, que nace de disposiciones como el Código Civil, como la Ley de Sociedades Cooperativas o algunas otras disposiciones como las Triple S, por ejemplo, ok. o las sociedades de responsabilidad limitada, perdón, de producción rural, que tienen la remuneración a sus socios o asociados Ujú. para poder reconocer que el trabajo que ellos están realizando tiene un costo. Ok, Y entonces podríamos decir, este concepto en las sociedades civiles, el trabajo que realizamos los socios, es costo de lo vendido. Sin embargo, merece una fracción específica para poder después llevarlo a requisitos específicos. Esa es uno de los ejemplos.
Otro es el de las inversiones. Ok, Las inversiones también las podemos encontrar inmersas en el costo o podríamos decir que forman parte de los gastos. Sin embargo, merecen una atención particular porque reúnen o deben reunir requisitos específicos. Por eso te lo cita como una deducción autorizada y al mismo tiempo te remite a los requisitos correspondientes, por ejemplo, en el artículo 27, pero en su caso también a qué parte no te podrías deducir, como en ok, el caso del artículo 28. ok. Entonces, esa es la estructura que encontramos en esta disposición respecto de deducciones autorizadas, que en algunos casos nos coloca en algunas discusiones o controversias. ¿Por qué? Porque decimos, oye, si no hay una deducción entonces expresamente autorizada, no podría aplicármela. Justo era lo que te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Que si solo se acata a esas fracciones o podríamos meter algún otro concepto más. Podríamos meter diversos conceptos. Ok, ¿Por qué? El concepto o requisito estrictamente indispensable, que ya es requisito, ¿no? Propiamente ok, abarca cualquier deducción. Ya podríamos decir que nos cierra las puertas, pero al mismo tiempo las abre. ok. Porque incluso este requisito que ha tenido toda una historia, que no tiene una definición, que incluso los tribunales llegaron a la conclusión de que no podía establecerse una deducción, perdón, una definición Ok. del estrictamente indispensable, porque tendría que hacerse una adecuación a cada tipo de contribuyente. Sí, porque lo que es indispensable para ti no puede serlo para mí, ¿no? Efectivamente, Ok, ok, efectivamente. Pero además, independientemente de que podamos decir, bueno, para ti sí es estrictamente indispensable. ok. Sin embargo, se tendría que analizar bajo las condiciones o circunstancias específicas. Vamos a poner un ejemplo en donde tú eres el hombre clave Ok, de la persona moral. ok. Y esto del hombre clave, pues te da una connotación también muy particular. Obviamente, si tú me dices, ¿dónde encuentro al hombre clave en las 10 fracciones del artículo 25? No está, No, no está. pero aparece como un requisito. Podríamos decir, ¿y por qué no la colocaron como una deducción autorizada, Ujú, sino ujú. como un requisito? Ya, ya. Podemos hablar entonces de las características de que se va revistiendo. Pero bueno, regresando a nuestro ejemplo. Si tú eres el hombre clave de una persona moral, y tienes una enfermedad crónico-degenerativa que requiere de un medicamento de carácter especial. No se me ocurre en este momento, pero voy a dejarlo en general. ¿No? Requieres de un medicamento de carácter especial. La pregunta sería, para la persona moral, tú que eres una persona que tienes una enfermedad y que requieres de un medicamento especial, sería una Sí, sí, deducción sí, sí. que reúne el requisito de ser Estrictamente. estrictamente Sí, sí, indispensable sí. y ahí, por ejemplo, estamos en una situación frontera, se presta para Un discusiones de... montón de. Sí, sí. Pero si lo vemos en la generalidad, podríamos decir, si la vida del individuo es importante para la entidad, por eso está clasificado como hombre clave, todo lo que tenga que ver con la vida del individuo necesariamente será estrictamente indispensable. Correcto. Híjole, qué complicado, ¿eh? La verdad es que es muy complicado en la práctica. Ahorita pusiste un ejemplo que pudiéramos no estar de acuerdo todos, ¿no? Así es. Pero también tienes, creo que argumentos para decir, sí es estrictamente indispensable. El hombre clave que necesito aquí en esta empresa es estrictamente indispensable, ¿no? Y a lo Sí, mejor necesita de esos medicamentos para que pueda generar el ingreso, ¿no? así es. Pero fíjate, la condición en donde hablamos aquí de esta condición sine qua non para poder enlazar el estrictamente indispensable. Porque se me ocurre ya en este momento que la persona necesitara una diálisis, Ok, que la persona necesitara insulina. Ordinariamente, podríamos decir cualquier ser humano, productivo o no, si tiene un cuadro de salud que requiera este medicamento, entonces no es estrictamente indispensable porque forma parte de su vida. Y si lo emuláramos o estableciéramos respecto de la alimentación, todo ser humano se ujú, requiere. correcto. Sí, pero ¿en qué momento se vuelve estrictamente indispensable? ¿No? Sí, sí, Porque tú puedes decir, todos los días los seres humanos desayunamos, comemos, cenamos y correcto. tenemos dos colaciones. Hay quienes dicen, esto ya se rompe con la nueva nutrición y comen a cada ratito. De 10 veces, ¿no? Los que Pero es estrictamente indispensable la alimentación. No, porque todos la necesitamos. Ah, pero
¿Qué pasa cuando estás en un viaje fuera de tu centro de trabajo? Correcto. En ese caso, estamos hablando de una erogación que tiene la conformación de viático, sí Ujú, como ujú. alimentos, que está ya conformado incluso en una disposición de no deducibles, la fracción quinta del Del 28. 28. Sí, sí, sí. Y sin embargo, es estrictamente indispensable. Ya, ¿Qué le da la característica? Estás fuera de tu localidad. ya. Jesús, nos podríamos echar toda la sesión hablando de estricta indispensabilidad, Sí, ¿no? por supuesto. Porque es un término muy, muy complejo y los ejemplos que has puesto son verdaderamente muy buenos, porque sí nos pone a pensar, ¿no? O sea, y en la práctica tienes que tomar las decisiones. ¿Lo haces deducible? ¿No lo haces deducible? Pues mira, nada más para Medir dejar, riesgos, ¿no? También. sí, en ese saborcito de la boca, como las pruebas. Pregúntate si una sociedad civil de médicos requieren autos, porque ellos nada Ok. más dan consulta. Y lo dejo Sí, sí, sí. abierto, ¿no? Cada quien resuelva el problema. Los que sean maestros, planténselo a sus alumnos si los quieren reprobar. Sí, sí. Muy bien, Jesús. Ahora, el Poder Judicial ha distinguido entre deducciones estructurales y deducciones no estructurales. La verdad es que este concepto no lo encontramos en la ley de renta como tal definido. Sin embargo, el Poder Judicial ya ha sacado diferentes tesis en las que pone, ¿no? Así es. Deducción estructural y deducción no estructural. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre ellos, Jesús? ¿Por qué no nos pones un ejemplo para que podamos entenderlos todos? Porque Gracias. luego se habla mucho, ¿no? De deducción Demasiado. estructural y uno se queda, ¿qué es eso? Mira, la doctrina juega un papel muy importante a la hora de juzgar. Y en algunas ocasiones no nos gustan las tesis que emiten los juzgadores, sobre todo cuando Correcto. hablamos de criterios jurisdiccionales, porque sentimos que hay solamente una justificación. Y entonces estos conceptos de estructurales y no estructurales Sí, surgen precisamente de una serie de planteamientos que realizamos en los tribunales para decir, yo como contribuyente tengo el derecho de aplicarme tal o cual deducción, pero ok, además tu Estado no me puedes restringir la aplicación de esta disposición. ok, Y entonces el juzgador hace el análisis y entra en un análisis más de carácter doctrinario ok, que en términos estrictamente legales y de aplicación estricta de la norma. Y por ello dice, hay deducciones que están relacionadas o asociadas estrictamente con la actividad de la entidad. ok, Pero hay otras que el Estado las otorga como una especie de regalo. ok, Y eso es justamente en donde hace esa definición para señalar. Todas aquellas que no tienen una relación directa con la actividad, ujú, pero que el Estado te las otorga como una especie de regalo, esas son no estructurales. ok, Y entonces podríamos decir, tratando de simplificar, las estructurales tienen todas el requisito de estrictamente indispensable. Lo ok, tienen que reunir. ok, Las no estructurales no. Y fíjate, aquí encontramos muchísimos ejemplos. Uno de ellos son los estímulos. ok, Por ejemplo, en el artículo 186, donde te dice que si tú eres una persona moral que contratas a personas de más de 60 años, personas con correcto, capacidades correcto. distintas, invidentes, te otorga un 25% de deducción que no es una erogación, fíjate, ni siquiera es una erogación. Ok, Te está haciendo un regalo, valga la expresión, ok, porque ok, de lo que tú le pagues y que esté grabado, el 25% te lo puedes deducir, ok. con la condición de que se reúnan todas las Sí, 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 características. sí, sí. Bueno, finalmente sí te pide condiciones, pero esto no es estrictamente indispensable. Tú puedes contratar jóvenes, puedes contratar personas con capacidades ordinarias, pero aquí está estimulando la contratación de personas en específico. Ok, Otro ejemplo, fuera de las personas morales, podríamos hablar de personas físicas. Todas las deducciones del artículo 151, que son deducciones a personal. personales, son no estructurales. Ok, ¿Por qué? Porque si hablamos de los gastos médicos dentales, volvemos al ejemplo de la persona que tenga alguna enfermedad. ok, No necesita el medicamento, perdón, no necesita realizar una actividad económica para requerir el medicamento, el tratamiento médico o cualquier otra cosa. ujú, ujú, El persona va a erogar visitando al médico, visitando al dentista, visitando a quien necesite, trabaje o no trabaje. ya.
pero esto se da como una especie de regalo. Ok. Estas son las Las no no estructurales. estructurales. Los donativos, que Correcto. curiosamente las encontramos en las personas físicas en este 151, pero en las personas morales las encontramos en la fracción primera. Pero si observas esa fracción primera que aborda el estrictamente indispensable, los exceptúa. Dice, los donativos no. ¿Por qué? Porque estos no son estructurales. Ya. O sea, una persona puede dar un donativo si le nace de su voluntad. En una persona moral, que es una ficción jurídica, no podemos hablar de la voluntad de la ficción jurídica, pero sí de quienes ejercen el papel de administración. Mm, sí, sí, sí. No El necesariamente. donativo no lo necesitas para generar el ingreso, ¿no? Así Sin es. embargo, tienes derecho a deducir una cierta cantidad dependiendo de la utilidad fiscal, ¿no? Así es. Y como no lo necesitas para la generación del ingreso, clasificaría en los no estructurales, como ahorita nos Efectivamente. acabas de poner. A pesar de que esté dentro de los requisitos. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merece el consumo en restaurantes? ¿Ese también podría ser un no estructural? ¿Cómo lo Eh, ves? mira, y acuérdate que aquí tendríamos dos fracciones, podemos jugar con más, Ok, pero de entrada jugamos con dos. La fracción vigésima, que tiene una historia interesante y que a veces necesitamos analizar el contexto histórico para poder interpretar la disposición, porque hoy dice que el 91.5% no es deducible de los consumos. ok, Pero si nos regresáramos hace 35 años, encontraríamos que no había ninguna limitación. ok. Todo te podías deducir Por ese concepto. por ese concepto. Ok. Y ese todo significaba, como lo decíamos en aquel tiempo, no, tú eres muy joven, pero en aquel tiempo decíamos que te podías ir a lo que sería el equivalente hoy del table, lo que había en aquel momento, que se me olvida el nombre siempre, pero podías deducir Ah, sí. y podías ir con la familia los fines de semana y gastar lo que fuera. Sí, sí, Eso sí. ocurría, de hecho ocurría. Y lo metías a la empresa y todo era perfectamente Ok, deducible. Pero cuando viene la reforma en 1991, dice, ahora nada es deducible, nada. ok, Esto, si quieres, como una política fiscal que pretendía una mayor recaudación, por supuesto. Sabemos que la característica de las contribuciones es la recaudación. Entonces, en el momento en el que se niega la totalidad, viene una disminución en ese sector económico. ok. Porque además, el que haya una disposición de carácter fiscal a veces tiene una repercusión importante en la actividad económica. Empiezan a verse afectados los restaurantes. Ok. Y entonces viene después una modificación en donde el 50% sí, después el 25% sí, y nos quedamos ya con este 8.5, 8.5. nada Ya, más. ya, ya, ya. Sin embargo, en la connotación de que es un consumo, Ujú. o sea, vas al restaurante por gusto, no es una necesidad Ok, propiamente. Fíjate, esto podríamos decir entonces no es estructural. ok. Por eso te dicen el 8.5%. Y es que aquí viene el reclamo, en donde yo tenía carta abierta, podía gastar lo que quisiera, me lo podía deducir, y en el momento en el que me dicen, no puedes deducírtelo. Haber estado, tú me traías una deducción al 100% y ahora me la quieres negar, estás atacando mi proporcionalidad. Ok. Estás violentando además mi capacidad contributiva. Y el Sí, porque se Estado ve dice, mermada. Sí, sí, claro, sí. el Estado dice, no, momento, el legislador tiene la capacidad de establecer qué permite como deducción y qué no, pero específicamente en este caso no es estrictamente indispensable. Bueno, y en el caso de que fuera estrictamente indispensable, pues dale la connotación y aquí viene la otra fracción. Ok. Cuando en la fracción tercera del 28, fíjate, ya hablamos de Sí, sí, los sí. no deducibles y en esta tercera te dice no son deducibles los gastos de representación. Si Ok, quieres, es un concepto muy popular, sobre todo hace 30 años, hace 40 años. ok. Hoy ya tiene una connotación netamente fiscal. Pero en aquel momento hablar de estos gastos de representación, obsequios o atención no son deducibles de entrada, pero los exceptúa, Ok. salvo cuando estos guarden una relación directa con tu servicio, con el producto, lo Ok, estás ok. promocionando, y entonces volvemos al estrictamente indispensable. Si Mm, ujú, comparamos, ujú. entonces si invito a comer a mis clientes, ¿ya se torna o se ubica en esta excepción? Sí,
Ok. Por supuesto, no de manera abierta, ¿no? Sí, sí, Porque sí. entonces esto nos podría llevar al extremo o al exceso, ¿no? Como suele ocurrir entre algunos compañeros que sostienen, por ejemplo, llevado esto al extremo. Yo a mi cliente o a mis clientes les ofrezco el vino. Hace un momento hablábamos fuera de cámaras de vino y los que somos muy afectos al vino decimos, pues yo me compro entonces mis cajas de vino y se las ofrezco, porque además en estricto sentido la norma dice se ofrezcan. Ok. Nunca dice se entreguen. Entonces yo se las ofrezco. Y si nadie vino por ellas, pues me las debo y me las Sí, deduzco. sí, Digamos que ese es un extremo, sí, sí, sí. pero no necesariamente. Entonces, volviendo al tema del alimento, puede ser una atención, tiene que estar adecuadamente desarrollada para que pueda entenderse como una estricta Como, utilidad. ok. No, pues trae toda una historia esto. O Sí, sea, no es tan sencillo, ¿no? Ya uno ve 91.5% no deducible, ¿no? De consumo en restaurantes. Pero ahorita nos acabas de poner el preámbulo, híjole. Yo sinceramente no lo sabía, ¿eh? Toda esta historia que nos acabas de no, y platicar. hay más, Y ¿eh? debe de haber más seguramente. Pero bueno, a ver, Jesús, ya más o menos nos estuviste platicando lo de la estricta indispensabilidad. Con estos ejemplos, creo que son muy buenos para que nuestros amigos vean si sí lo deducen o no lo deducen, ¿no? Quisiera ahora entrar a otro tema, híjole, que es pero bien controvertido, el comprobante fiscal. No es la plática de comprobante fiscal, pero sabemos que necesitamos un CFDI para poder deducir, ¿no? Sí, La primera pregunta que te quisiera hacer es, ya nos decías al inicio que teníamos 10 fracciones de deducciones así es, y el 27 en su fracción tercera señala que estamos, para que procedan las deducciones necesitamos un comprobante fiscal. así es. La pregunta es, ¿todas esas fracciones necesitan un comprobante fiscal? Por ejemplo, una pérdida cambiaria, un No, por ajuste anual por supuesto. inflación, pero no lo distingue, ¿no? No, ¿Cómo no lo lo ves? distingue. Pero por eso justamente hablamos de requisitos, Ok, que no todas las erogaciones lo deben reunir. ok, Es cierto que en algunos casos vamos a encontrar papeles de trabajo, por ejemplo, tú citabas a las fluctuaciones cambiarias, pero podríamos hablar desde las inversiones. La deducción de las inversiones, que incluso enfrentan un conflicto cuando en la fracción primera del 28 del código nos remite al 33 y en el 33 nos habla de estas inversiones y nos pide la fecha en ok, la cual se adquiere, nos pide el monto y la determinación de la tasa, en fin, una serie de requisitos que están en papeles de trabajo ok, y que parece una antinomia entre la disposición de código y la disposición de ley de regla, pero que la resuelve la autoridad a través, no requiere, cuando menos en el monto deducible en el ejercicio, producto de un porcentaje proporcional en el mismo, de un comprobante. ok, Tiene como antecedente, sí, pero no como producto. ya, Y entonces vamos a encontrar que gran parte de las deducciones pudieran requerir ese comprobante. Y hoy lo conocemos en México como CFDI. Pero ¿qué ocurre con los comprobantes que nos emiten en el extranjero? ok, ¿Qué ocurre con las operaciones que estamos realizando hacia el extranjero? ¿Por qué? Bueno, porque hoy compramos en China y a lo mejor va a pasar por la aduana. Y en la aduana, pues vamos a tener un pedimento. ok, Ahí podemos hablar de un CFDI, sí, por sus características con la plataforma XML. Pero el comprobante que me está emitiendo no el es un chino CFDI. no es un CFDI. Sí, sí, sí. Ahora, aquí hablamos de tangibles. Y si habláramos de intangibles, pues Sí, obviamente sí, me van a sí, emitir un comprobante en donde incluso nos vamos a enfrentar a que en la resolución miscelánea dice el SAT y que le ponga tu RFC y sí, sí, que le ponga qué, pues si son datos que ellos están expidiendo de acuerdo con su normatividad ok, y que yo no puedo llegar a la casa del vecino a decir lo que tenga que hacer. sí, 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 correcto. Híjole, Jesús. Pero bueno, ¿sabes? Como bien dices, no le puedo, ves que hay una regla miscelánea que nos permite deducir los comprobantes en el extranjero y vino un montón de requisitos. Así es. ¿Qué pasa si no nos ponen todos los requisitos? Porque a veces en el extranjero, pues ellos te lo van a emitir así y no necesariamente te van a poner tu RFC, ¿no? Si te va bien, te ponen tu nombre, ¿no? ¿Qué pasa con esos requisitos que nos hacen falta para cumplir con lo que dice la miscelánea? Lo que vamos a cuestionar es la facultad de las autoridades, primero, Ok, para emitir una regla. Esto que hemos llamado la cláusula habilitada. ok,
y que ha sido un dolor de cabeza para las autoridades en muchas de sus disposiciones, porque tú recordarás incluso en materia de comprobantes de público en general no estaban facultados Sí, sí. y han venido haciendo una serie de modificaciones a las diversas disposiciones para poder decir sí tengo facultades. El 29A hoy ya dice que sí, el SAT puede emitir disposiciones para regular los comprobantes de público en general. Ok. Pero lo cito porque si lo vemos en paralelo, decía, lo que tendríamos que cuestionar son facultades de las autoridades para pedirme requisitos de comprobantes de los. Ya, entonces eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? ¿Sí? Y mira, nada más robando un poquito de espacio, porque No, no, adelante, digo, adelante. yo acostumbro decir, los viejos contamos muchas historias, pero es que para analizar las disposiciones fiscales se requiere a veces un análisis histórico. Hace como unos 25 años, Humberto Murrieta, ya fallecido, que tú lo recordarás porque él era director de la entonces firma Casa Salatriste, Ok. que después se fusiona con Price. Sí, sí, sí. Entonces, él contaba una anécdota en donde le planteó al entonces subsecretario de Ingresos de Secretaría de Hacienda, porque no había SAT. Bueno, Ok. me estoy equivocando en los años porque el SAT tiene 27 años, los va a cumplir ahora en junio, y no había SAT. Entonces él le planteó de manera directa, oye, me fui al extranjero porque me tenía que hacer una intervención, y Ok. entonces, ¿deducible o no deducible? Debo decir que el subsecretario en cuestión era Gil Díaz Ok. y nunca le respondió. Entonces él concluía en su anecdotario, no es deducible. Ok. Pero, Sí, sí, sí. pero reitero, aquí habría que cuestionar facultades. Y Ya. ya en un ámbito litigioso es lo que regularmente hace. Ok. Ya estaremos buscándote, Jesús, para que nos ayudes a defender. A ver, ahora, en este mismo tema del comprobante, híjole, hay un verdadero despapalle en lo de la fecha. El 27 fracción 18 dice que tenemos hasta la declaración anual para recabar, entre otros requisitos, el comprobante fiscal. Así Sin es. embargo, en ese mismo 27 fracción 18 hasta abajo te dice, sin embargo, la fecha de expedición de un comprobante fiscal que ampare gastos deducibles debe corresponder a la fecha del ejercicio en el que se pretende hacer la deducción. Así es. Entonces, muchos nos quedamos así de, o sea, ¿tengo hasta el anual o tengo hasta el 31 de diciembre? ¿Cuándo es la fecha en que debo de recabarlo, no? Porque creo que no es claro y es un problema, ¿no? A veces hay quien diría, pues ponle, emítelo en marzo y a lo mejor lo puedes hacer deducible atendiéndonos a esa disposición, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jesús? No, yo lo veo con claridad y te repito, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto también tiene una historia y tendríamos que atender a cómo ha venido desarrollándose la ley. Podemos hablar de tres momentos importantes en la ley. 1981, que se estructura como hoy la conocemos. Ok, Tú no habías nacido, yo era un pequeño. 2002, donde la ley de 1981 se reestructura. ok, Y aquí vienen una serie de modificaciones ok, de cómo conocemos hoy la ley. Y la 2014. En estas tres etapas donde se ha reformado la ley, podemos hablar de comprobantes que eran de papel y ok, comprobantes que pasan a ser digitales y en estricto sentido obligatorios a partir del año 2012. Esta norma que tú citas, el primer párrafo de la fracción 18ª del 27 tiene 5 condicionantes, podemos hablar de 5 hipótesis, y bien dices, en una de ellas refiere que se puede obtener, pero el cumplimiento de los requisitos ok, hasta que se tenga la obligación de presentar la declaración anual. Si tú te regresas en el tiempo, podrías decir, bueno, cuando eran comprobantes de papel no había ningún problema. Tú podías pedir el comprobante de papel cuando lo quisieras. Y si ok, la ley te daba hasta marzo, hasta abril, sin problema. Pero en comprobantes digitales la historia cambiaba, porque además ese último refiere gastos. ok, Esa última hipótesis de este eh, primer párrafo de la fracción 18ª habla de gastos. Estrictamente, el costo de lo vendido queda fuera. Pero por otro lado, tendríamos que verlo armónicamente, porque la interpretación de las disposiciones, además ya por criterio jurisprudencial, es armónica. No puede ser estricta y mucho menos literal. ok, Aquí hablamos de que cualquiera que intente interpretar la norma de forma literal
va a cometer un serios hierros Ok, y se va a ir a conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, no podemos ver solamente la partecita, la tenemos que ver en el contexto. Y en ese contexto podemos decir, fíjate que la fracción octava, por ejemplo, del mismo sí, 27, sí, sí. dice, tiene que estar pagada. Ok, Pero si no está pagada, entonces será deducible cuando se pague. ok, Y estamos hablando de operaciones que se realicen con personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, bueno, sector primario ok. y bueno, no omito señalar que no están los reciclo personas morales, Ahora ¿no? otra pregunta que te tenía. Sí, sí, sí. No están. Pero ahorita me la formulas, nada más para no perder el hilo. Podríamos decir, y esta disposición dice, sí, te la puedes deducir al ejercicio siguiente. No coincide la fecha. Y podrías decir, oye, entonces hay una antinomia entre la fracción decimoctava y la octava. No, porque esta tiene una condición especial. Ok, Pagas con cheque y te lo deduces en el ejercicio, sí, pero siempre y cuando no hayan pasado más de 4 meses. meses. O Ya. sea, tiene fecha de octubre, noviembre, diciembre, puedes pagarla al ejercicio siguiente. Tiene una fecha anterior, ya no es deducible. No pagues ¿Y como tiene que ser forzosamente con cheque? forzosamente si O lo sea, no admite llevamos otra. literal. Ok. Si lo llevamos literal. Yo digo, yo creo que también que eso lo tendríamos que ver con cierta relatividad, Ujú, ujú. pero eso implica que tengas que pelearte con el criterio de la autoridad. No te quieres pelear, lo más simple, hazlo práctico, emite un cheque y te Y quitas los se acabó. problemas. Sí, sí. Ahora, eso por lo que hace a las fechas. Ok, Pero ¿qué pasa con la obligación de emitir los comprobantes? Porque hoy hay una obligación en el 76, fracción ok, segunda, hay una obligación en el 39 del reglamento del Código Fiscal. ok, Una vez que se ha realizado la operación, tú solo cuentas con 24 horas para emitir el comprobante. ok. Entonces, en ese ámbito jurídico estrictamente, yo no tendría por qué esperarme Hasta meses. marzo. Sí, sí, Es sí. absurdo, incluso es enfermizo. Sí, sí, O sea, sí. yo no concibo en este contexto Ok. el que me espere hasta el mes de marzo para decir, oye, ¿me das mi comprobante del año pasado, del mes de enero? Sí, No, sí, por sí. supuesto. Porque además, independientemente de el peso que me están generando, hoy estamos hablando de medios digitales. Ok. Y la queja de todo el mundo es que esta porquería no sirve. Lo que acaba de pasar con esta declaración de IVA de De IVA. personas morales. Sí, sí, sí. Y yo les digo, espérame, antes de descalificar el aplicativo, revisa tus comprobantes. Sí, porque son los que pueden estar mal, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. claro. La semana pasada, justamente, que estábamos viendo varios casos con clientes que estaban muy enojados de esta porquería no sirve. No, lo que hiciste mal fueron tus comprobantes. Una vez que ya veíamos, aquí está tu problema, Ujú, aquí ujú. te equivocaste, corrígelo y te lo va a reconocer ya el aplicativo. Entonces, eso también hoy. Si tú no tienes el comprobante, ¿cómo quieres que te lo reconozca el aplicativo? Sí, no. Totalmente. No te esperes, Totalmente. ¿no? Fíjate que sí, sí coincido contigo. Creo que es clara. Y ahorita que nos pones lo de las 24 horas para expedir el comprobante, no debería de pasarse tanto tiempo, ¿no? Así es. Aquí platicarás tú de la historia, porque no conozco yo bien la historia de esta fracción, pero yo lo veía así. Te decían que tenías hasta la declaración anual para recabar el comprobante, pero era como tú decías al inicio, porque los comprobantes eran de papel, Claro, ¿no? Y ahí claro. pues podías ponerle la fecha de expedición del ejercicio anterior, ¿no? Así es. Y creo que esa disposición ya tiene mucho tiempo así, y Sí, creo que por eso es que confunde, y por eso es que la gente dice, tengo hasta la declaración anual, claro. ¿no? Yo lo veo así, no sé tú cómo lo ves, o Es que sea, de hecho así es. Si tú, mira, eh, para los que tengan mayor curiosidad, revisen la fracción equivalente. No tengo los artículos correspondientes a la ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2001, okey, donde eran comprobantes de papel, donde se podía, ya estaba a la disposición, ya se encontraba. ya. Sí, sí, sí. No, y no la han modificado, por eso Así es, traemos el problema hoy, ¿no? Para los nuevos que estudiamos esto y eso, los que así ya es. traen historia como tú, ya no tienen problema con eso, ¿no? Sí, Muy bien, Jesús. Qué interesante. Esto del comprobante también nos daría para, para híjole, muchísimo. para muchísimo. Sí. Quiero preguntarte de aquí del comprobante. El CFDI de nómina tampoco tendría este plazo para expedirse hasta marzo, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo lo ves? ahí tocas fibras sensibles, porque cuando surge la disposición del CFDI de nómina, en donde te dice, tú solo puedes cancelar, y aquí hago un paréntesis, no es lo mismo cancelar
que sustituir. Ok. Tú solo lo puedes cancelar hasta el último día de febrero. Este año es bisiesto y dice 29 de febrero. En el año 2020, 21, era una norma, una regla de resolución miscelánea ilegal. Ok. No había facultades. No había una disposición en la ley que dijera que pudieras hacerlo así o en el código, que es el que regula hoy los comprobantes fiscales. En la reforma 2022 insertan el párrafo cuarto para decir que solo puedes cancelar comprobantes dentro del propio ejercicio, Ok. lo cual lo convierte en legal, pero hemos dicho, es inconstitucional. Esto no tiene sentido, Ok. porque cualquier contribuyente tiene derecho a equivocarse y Ok. tiene derecho a corregirse. E incluso hemos citado el artículo segundo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que establece el derecho del contribuyente para corregirse incluso cuando las autoridades le estén ejerciendo facultades fiscalizadoras. Ok. En este ámbito, si las autoridades tienen un plazo de 5 años, ¿por qué? Porque caducan en los términos del 67, Ok. ¿por qué yo, contribuyente, que quedo expuesto al ejercicio de facultades revisoras durante ese plazo de 5 años, no puedo corregir mi situación? Porque además esto era una disposición malvada o perversa. Ok. Si tú emites un comprobante con errores, te voy a multar con un 5% del monto que ampara la disposición. Ok. Pero si cancelas un comprobante fuera de tiempo, te sanciono igual. Entonces, si me equivoqué, ya no me puedo mover. Sí, Porque sí, lo que sí. haga, de todas maneras, me va a significar una sanción. Es inconstitucional. Ok. Afortunadamente, la Corte, y no es jurisprudencia, pero la Corte ya reconoció que es una disposición inconstitucional. Ya. Si la raíz es inconstitucional, los accesorios también lo También. serán. Es la teoría del árbol envenenado. Ok. Entonces, en este caso, yo no veo que un CFDI de nómina tenga por qué cancelarse solamente en febrero. Es más, el cuestionamiento a las reglas es, ¿por qué CFDI en febrero? Jurídicamente, prácticamente tiene una explicación. Jurídicamente me tienes que decir por qué CFDI de nómina en febrero y los demás salan. Mm. ¿Por qué? Está distinguiendo, ¿verdad? No, Sí, sí, sí. y no hay razones No hay para que haya motivos. esa distinción. Ya. Al fin y al cabo son CFDIs. Prácticamente lo entiendo porque dice, bueno, para que en tu declaración se reconozcan los del CFDI, pueda, Estén precargados. pero no hay una razón. Porque si los hacemos 31 de marzo, seguramente no estarán cargados ahí, ¿no? No, incluso los de ingresos o los de cualquier otra Sí, sí, cosa que sí. no tenga que ver con la nómina, tú le pides que te los corrijan o te los modifiquen y no te van a aparecer de inmediato. Se tardan a veces hasta semanas. Sí, sí, sí. Y No, entonces no tu manches. declaración, ¿cómo va? Pero independientemente del aplicativo y de que razones prácticas puedan justificarlo, jurídicamente no hay una razón. Ya, Y en este momento, si tú quieres corregir un CFDI de nómina de 2020, lo puedes hacer. ya. Muy bien, Jesús. Igual el CFDI me daría para toda la entrevista, Sí. pero quisiera pasar a otros puntos. Hay un requisito que establece que las deducciones deben de estar debidamente registradas en contabilidad. Fíjate que aquí, híjole, sabemos que hay algunos contribuyentes relevados de enviar la contabilidad, ¿no? Pero nos hemos encontrado que esta facilidad que tienen en materia fiscal la llevan también a su ámbito profesional, ¿no? Porque no hacen contabilidad. O sea, ya fiscalmente no la mando y pues aquí financieramente pues tampoco la hago, ¿no? Porque no creemos que si la ley fiscal me dijo que no, ya Ujú. no estoy yo obligado a hacerla, ¿no? Así ¿Qué es. opinión te merece esto, Jesús? ¿Es correcto o cómo lo ves? Bueno, yo no hablo de correcto o incorrecto, digo es legal o es ilegal. Pero, pero también tendríamos que distinguir a los profesionales y tengo que hacerlo porque son voces que confluyen en la opinión al respecto. Yo digo, el abogado puro va a reclamar la legalidad de la norma que obligue a llevar contabilidad. Ok, Y en este caso, realmente lo que regula el hacer contabilidad son las normas de información financiera, que son ok, emitidas por un organismo no gubernamental, ok. el CINIF. El CINIP. La otra, ¿qué dice la disposición específica en la obligación de llevar contabilidad? Ok, Si tú ves, por ejemplo, la fracción primera del 76 dice,
están obligados a llevar contabilidad en los términos de esta ley y su Ok, reglamento, ok, del código y su reglamento. ok, Y si te vas a las disposiciones de contabilidad en el Código Fiscal de la Federación, no te habla de normas de información financiera. ok. Y si te vas al reglamento multicitado 28 del código, el multicitado y muy batido por todo el mundo que habla de contabilidad, el 33 del reglamento y que algunos justifican hasta Sí, sí, sí. una serie de aberraciones con esta disposición y con el del 33 del Código de Comercio, Ok, pero que tienen un esbozo respecto del cómo se debe registrar. ok, Sin embargo, repito, el abogado puro dice, si las normas no están publicadas en el diario oficial, no me las pueden exigir. ok, Y si el código refiere disposiciones específicas, se atiende al código. Y si la ley dice que se debe hacer contabilidad conforme a la ley, su reglamento, código y su reglamento, entonces me voy a código. Y no me pueden exigir las normas. ok, Eso dice el abogado puro. ¿Qué dice el contador puro? Pues yo ni entiendo de leyes ni las quiero entender. Para mí, la ley es la norma de información financiera. ok, Y entonces lo tengo que hacer con las normas de información financiera. Yo diría, vamos a tratar de conciliar porque eh, las normas de información financiera son una unificación de criterios, de lenguajes, ok, que evitan la anarquía. ok, Si hablamos de historia, también vamos a regresarnos a 1929. Hubo una crisis mundial en donde el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que el problema estaba en la anarquía. O sea, cada quien hacía contabilidad como quería. Incluso a nivel histórico hablamos de dos grupos, los practicantes y los académicos. ok, Y cada uno tenía su propio punto de vista. Cuando se unen, que el gobierno dice necesitamos unificar criterios, surgen los principios de contabilidad. ok, Estamos hablando de la década de los 30, que llega a México a 1975, que es cuando se empieza a generar principios de contabilidad. ok, 30 años después, normas de información financiera. Podríamos entonces, en ese contexto, decir, hablar de una adecuada, un registro adecuado de contabilidad, con una disposición que además tampoco es nueva, ok. data desde aquellos años, Sí, sí, sí. es relativa en la misma relatividad de la aplicación de las normas de información financiera. ¿Por qué? Si tú te vas a la doctrina contable, vas a encontrar autores como Maximino Ansúrez, Marcos Astrías y otros que le fueron siguiendo. Ok, Entre los famosos, Elías Lara Flores, sí. que te decían, cárgale aquí, abónale allá. Pero si tú lo buscas en principios de contabilidad, nunca vas a encontrar que te diga carga y abona. Ujú. Si tú buscas en normas de información financiera, nunca te va a decir carga y Sí, abona. tampoco. Pero tú fuiste auditor y tú sabes que como auditor radicado en la Ciudad de México, puedes revisar la contabilidad que hizo alguien en la frontera, si en Mexicali o si lo hizo en Los Cabos o si lo hizo en Hermosillo o hacia el sur, Ok, si estás en la península de Yucatán o en Campeche, cualquier otro ok, lugar. ok. Eh, ¿Por qué puedes revisar a estos contadores o por qué estos contadores pueden revisar a alguien que se encuentre en el centro, en el Bajío? Porque hay criterios unificados, que Ok, son las normas. ¿Por qué las propias autoridades pueden llegar y revisar una contabilidad de cualquier lugar del país y extraer información valiosa de la misma? ok, Porque existen criterios unificados basados en esta normatividad. ok. Que si me dices, oye, ¿quién las cumple al 100%? No lo sé y a lo mejor nadie. Todos son muy complejas, ¿no, Jesús? Lo son. Lo son, ¿no? Toda la normatividad. Sí, sí, Mira, sí. hablando de eso y entre paréntesis, yo les digo a mis amigos que critican mucho a los legisladores, es que hacen normas inaplicables, es difícil. Y les digo, ¿tú eres contador? Sí. Ábreme las normas de información financiera, elige la parte que quieras y explícame. Sí, sí, sí. Sí, no, está muy difícil. Hacer Sí, normatividad sí. es complicada. Ya. Incluso si hablamos de un reglamento interno de cualquier empresa, abre uno y explícame. Sí, sí, sí. No, no, es muy complejo, la verdad. Oye, Jesús, ¿y qué opinión te merece esto? Un incorrecto registro contable, ¿podrían echarnos para atrás la deducción? Te voy a poner un ejemplo.
Hoy sabemos que hay una norma de información financiera C6, propiedad, planta y equipo, Ujú. ¿no? Y que dice que tenemos que depreciar por componentes, ¿no? Así es. Tienes que ponerle vida útil a cada parte del bien de que se trate, ¿no? Ujú. Sin embargo, fiscalmente, pues, ¿qué hacemos en la práctica? Tomamos el bien en su totalidad, no separamos por componentes y le aplicamos las tasas de impuestos sobre la renta y Así esa es es. nuestra depreciación. Y la diferencia con la fiscal solo es la actualización, Ujú. ¿no? En este sentido, Jesús, si alguien hace así su contabilidad de que no separa por componentes y estas cuestiones que nos marcan las normas de información financiera, ¿podrían echarnos para atrás esa deducción? No. Y además, tu ejemplo es bellísimo porque ¿qué es la adecuada contabilización Ok, de una deducción? Estamos hablando de deducción de inversiones. ok, Y la deducción de inversiones, si tú registras en el estado de resultados, tal y como lo dices, pues yo le aplico un por ciento máximo a la inversión sí, y sí, me sí, la llevo al gas contable, no fiscal. ok, sí, 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 ¿Eso quiere decir que está adecuadamente registrado? No, por supuesto, no es registrado. De hecho, el efecto lo observamos en muchos estados financieros que no reflejan la real situación de la entidad. El ejemplo clásico es, estamos en las oficinas de una entidad que no manifiesta tener edificios. ok, Y cuando vemos su balance general, oye, ¿dónde están tus no están. edificios? Ujú. Es que ya están totalmente depreciados. ¿Cómo te atreves a decir que están totalmente depreciados y aquí estamos? Sí, 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 Y tienen vida útil. ¿Y para cuánto estimas este edificio que vivo? No, pues otros 100 años. Entonces no están totalmente depreciados. correcto. Ah, están totalmente deducidos. Está bien, están totalmente deducidos. ¿Pero están mal contabilizados? Sí. Pero entonces, en esa conciliación de norma fiscal que me dice que esté adecuadamente contabilizada la deducción, Ok, ojo, no el gasto, no ok, el costo, la deducción. ok, Yo no podría hacer un registro de una deducción en una cuenta contable. Lo tendría que hacer en una cuenta de orden. ya. Por eso la deducción de las inversiones, de las fluctuaciones cambiarias, Sí, las mandamos luego para allá, ¿no? a las Para... cuentas de orden. Sí, sí, sí. Y ya con que estén en cuentas de orden, lo reconoce la propia resolución miscelánea. Que estén adecuadamente contabilizados, que estén en cuentas de orden. Pues sí, porque no podemos mezclar. Esa mezcolanza ha sido una práctica, Ok, sí, ok. que en su momento no tenía una norma contable tan estricta o con un criterio como el que hoy se tiene. Mm, Eso lo explica, por eso hablamos de una deducción, perdón, de una depreciación fiscal, ok. que es un concepto antaño. Sí, sí, Ya sí. no debería utilizarse. En su momento existió, tuvo historia, lo que tú quieras, hoy ya no. Y eso es lo que nos provoca la confusión. Ya. Bueno, entonces podremos estar tranquilos de que no nos pueden echar para atrás la deducción, ¿no? Es que así hay muchos ejemplos, ¿no, Jesús? Por Claro. ejemplo, en la práctica no sabemos calcular diferidos, ¿no? No registramos el archivo laboral de beneficios a los empleados. O sea, hay muchos impuestos que no hacemos, la verdad. Y a veces yo los veo tan tranquilos, ¿no? Pero fíjate, además, voy a poner dos casos Adelante, adelante. eh, que son muy ejemplificativos. Tú como auditor, seguramente viste muchos dictámenes en donde decía, dictámenes contables. Ok. En mi opinión, Algo. fueron aplicadas consistentemente las normas de información financiera. Fíjate, Sí, sí, sí. salvo que no se aplica NIF de 3, NIF de De 4, cuatro. eh, bueno, no se Arre- aplica nada, Arrendamientos de cinco. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces tú dices, y yo los veo tan tranquilos, ¿quién lo está emitiendo? Un auditor. Ujú. Y dice que fueron aplicadas consistentemente, salvo esas excepciones. Y dice que sí reflejan la situación financiera de la entidad. Y yo digo, a ver, espérame, nada más, olvídate de la D3, Ok. que a lo mejor nuestros amigos que nos escuchen van a decir, ni la entiendo ni la quiero entender, porque además a mí como contador no me toca, le toca al actuario hacer el cálculo y yo nada más la Nada más registro, ¿no? registro, sí, sí, sí. Está bien, es muy compleja. D4 es compleja porque no la hemos aplicado, pero en el momento en el que la empiezas a aplicar, la conoces y la empiezas a dominar Ok, y ok. todo lo que tú quieras. Nada más hazme un reparto de utilidades inexistentes. ¿Por qué? Porque debes mucho impuesto, Sí, sí, sí. es pospuesto, ese impuesto diferido no está reflejado en las utilidades y Sí, ya las correcto, estás correcto. Ya las distribuyendo. estás dando, sí, sí, sí. Y lo que es peor, los
colegas contadores en su gran mayoría creen que distribuyen CUFIN y no utilidades Sí, contables. sí, sí, sí. Entonces, pues tenemos tantos millones de CUFIN y no tienes utilidades contables. Sí, pero tenemos CUFIN. Sí, sí, sí. Entonces, ya tenemos todo un problema. No, o sea, sí, sí es un verdadero problema. Y como dices, ¿no? Estaríamos repartiendo utilidades que No existen. no, porque aparte es un impuesto en el futuro que tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, en Claro, caso de que te quede por pagar. Y eso deberíamos estarlo reflejando en los resultados de las empresas, ¿no? así es, se debería. Es que hay muchas cosas que se deberían de reflejar. Y esto que mencionas respecto del D3 Ujú, ujú. es el otro ejemplo, en donde en el año 2014 muchos despachos de auditores dejaron de operar. Porque en el momento en el que deja de ser obligatorio el dictamen, dicen, pues yo me dedico nada más al dictamen, entonces eh, se van todos mis auditores. Correcto. ¿Dónde está el reconocimiento de tus obligaciones o pasivos laborales de largo plazo que generaron todos tus auditores? Y eres despacho de auditoría. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? Interesante. Sí. Y lo dejo ahí. No, sí, porque igual este requisito nos daría para toda la sesión. A ver, Jesús, ya más o menos hace rato nos platicabas de los requisitos de pago de ciertos contribuyentes que necesitamos pagarles para poder deducir, ¿no? Sin embargo, también nos hemos encontrado en la práctica que, ves que también hay un requisito que te pide que sea superior a 2,000 pesos, sea a través de transferencias electrónicas, cheques, demás. Así es. Pero luego en la práctica, Jesús, pasa que, pon tú, haces un gasto, 20,000 pesos, te lo pagan en efectivo y te dicen, te hago 10 facturas de 2,000 pesos para que la puedas deducir. ¿Cómo ves eso, Jesús? Digo, te estoy dando un importe chico, pero luego puede irse más grande, ¿no? Claro, claro. E incluso, fíjate, sacas un comprobante PPD Ok, y emites N complementos, ok, todos de 2,000 o menores de 2,000. Digo, son prácticas que llevan la norma a la letra, ok, pero incluso ponte la mejor. O sea, yo digo, hoy nuestra primera comunicación es con un sistema y el sistema, si lee pago en efectivo, de inmediato te lo va a votar. sí, Pero si lee pago con cheque, transferencia, lo que quieras, te la va a pasar. ok, Y el SAT no está revisando tu banco de manera diaria. sí, 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 Así que ni sufras. Pone pagado con transferencia y págalo en efectivo y ya. Si quieres jugarle de esa manera, sí, ¿no? sí, sí, Pero si dices, no, bueno, es que yo basado en fracción séptima, de inciso B, C, del artículo 29A, puedo emitir los complementos para 2,000 pesos y eso me permite que efectivamente pague. ¿Por qué? Porque la norma dice pagos, ya, no habla de operaciones. ok. Entonces, si quieres ser estricto en esa disposición, podríamos decir, sí, sí es cierto. Oye, y aprovechando esto, ¿estos 2,000 pesos son con IVA o sin IVA? Porque Sin IVA. luego en la práctica, es que hay quien dice, ¿eh? Le habla pagos, esos 2,000 ya traen IVA. No, porque estamos hablando de una ley del impuesto sobre la renta, Ok, que no puede invadir a la ley del impuesto al valor agregado. ok, Son normas distintas. ya. Sí, entonces es totalmente sin IVA. Son Así dos es, mil y es el subtotal, ¿no? así es. Ok. Muy bien, Jesús. A ver, ahora sí, ya nos dijiste estos tipos de contribuyentes, ya nada más quisiera tu respuesta final con los reciclos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ya nos dijiste que para deducir necesito pagarle a sociedades civiles, donativos, personas Así físicas, es. pero también el reciclo, si nos vamos con el esquema del flujo de efectivo que tiene el reciclo, eh, ellos también necesito yo pagarles para poder deducir. Porque incluso, si te das cuenta, creo que todavía se quedó la fracción, digo, el 196 Sí, del extinto régimen de acumulación de personas morales, ¿no? así es, ¿Cómo, todavía cómo, lo cómo dice. ves, Jesús? Si la ley no te lo pone como requisito, la autoridad no te lo puede exigir. Ok, Principio de legalidad. ok. Entonces, tú le puedes pagar como quieras. O sea, no necesitaría como, no sería requisito el pago para poder No, no es deducir con un requisito. reciclo No es personal. requisito. Ya. No lo es. O sea, que ellos acumulen al efectivo Sí, esa sí. percepción es disposición expresa para ellos. Ok. Pero a mi persona moral de título segundo no me exige que se lo haya pagado para que me lo pueda deducir. Porque en esta fracción se busca como esa simetría fiscal, ¿no? No hay simetría fiscal. Sí. Mira, ya nos lo dijeron los mismos señores de la Corte cuando se discutió la fracción 30ª del 28. Ok. La simetría fiscal es política fiscal en beneficio del Estado, no del contribuyente.
Ok, Y tienen toda la razón. Yo siempre he sostenido que nuestra ley del impuesto sobre la renta es asimétrica. ok. ¿Por qué? Porque incluso en esta fracción octava, que es cierto, muchos dicen es simetría fiscal. No, no es cierto, es asimétrica. Tú le compras a un contribuyente o realizas una operación con un contribuyente en donde la ley te dice que no te puedes deducir un determinado porcentaje, los consumos. Tú los pagas con tarjeta, tú los pagas con o ni los pagas. Ujú, ujú. De todas maneras te vas a aplicar ese 8.5. Ok, Pero vamos a suponer, es un reciclo persona física, ok, que sí está señalado para que tú te lo deduzcas cuando le pagues. ok. Pero la operación que estás realizando con él no es deducible al 100%, sino solamente una Sí, sí. parte. Entonces, ¿dónde está la simetría? Sí, no, no existe. No, la fracción octava condiciona, sí, en los casos ahí señalados, al pago. Pero incluso ni siquiera te pide comprobante del pago. Ya. Además te dice que está efectivamente pago. Muy bien, Jesús. Pues, ¿qué te digo? El tiempo me ha ganado. Aquí quisiera seguirte pregunte y pregunte y pregunte, pero el tiempo se me ha terminado. La última pregunta que te haría, Jesús, es algo que quisieras comentarle a nuestros compañeros que nos están escuchando, algo que yo no te haya preguntado y que consideres oportuno mencionar, ya para despedir la entrevista, Jesús. Pues mira, yo insisto muchísimo en que las autoridades fiscales no nos pueden exigir aquello que no se encuentra como una obligación en la ley o no nos pueden sancionar por aquello que no se encuentra como una prohibición en la ley. Si bien es cierto, es una autoridad, está para vigilar el cumplimiento de la ley, no para emitir normas que en algún momento pudieran ser caprichosas. Muy bien, Jesús. Pues muchas gracias. La verdad es que a título personal, te lo mencionaba, yo la verdad es que te hemos seguido ya desde hace mucho tiempo y estamos muy Gracias. contentos de que estés aquí con nosotros. Confío en que no sea la última vez que vengas, confío en que nos hagas el honor de seguir viniendo, a Encantado. que nos sigas deleitando con tanto conocimiento y pues muchas gracias, Jesús. Y ya para despedir, tenemos un pequeño obsequio para ti. Mira, qué honor. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Fidel Hernández Rodríguez por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, Ciudad de México, febrero 2024. Jesús, Josué, pues lo recibo con mucho cariño y de verdad muchas gracias. es un gusto. Muchas gracias, Jesús. Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos hasta la próxima.